Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 15. Él se ocuparía de ello, tal como había ocupado todo lo demás que se le había presentado. El resto del día tras el ataque de Bakugo transcurrió con nerviosismo, intentando seguir con sus rutinas, pero Izuku y su madre no podían relajarse. Cada vez que algo hacía ruido afuera, Izuku se ponía tenso, listo para que la puerta volara de sus goznes. Cada vez que Izuku salía de una habitación, su madre tenía que saber a dónde iba para saber que no se desvanecía como Bakugo. Izuku e Inko llevaban mucho tiempo sin hablar de Bakugo, y eso no iba a cambiar. Ambos sabían que ese chico era un desastre, pero Izuku no creía que ninguno de los dos sospechara que se convertiría en un villano. Después de todo, su deseo de heroísmo parecía genuino, y no parte de la ilusión que se había inventado para sentirse superior a los demás, especialmente a Izuku. Fue una experiencia desgarradora, pero al menos ese ataque en concreto había quedado atrás. Después de unos días libres sin que nada saliera mal como el primer día, Izuku pudo empezar a olvidarlo unos minutos al día. No era mucho, pero era un comienzo. En esos pocos y preciosos minutos que pudo dedicar a no pensar en la inminente fatalidad que le aguardaba a manos de Katsuki Bakugo, Izuku admiró su medalla de oro del festival deportivo. Su corazón se sintió un poco más ligero al hacerlo. Pensó en todo lo que había pasado por ese trozo de metal colgado en su pared, y por unos instantes, cuando lo recibió por primera vez, pensó que era algo lamentable considerando todo lo que tuvo que hacer para conseguirlo, pero ahora que había pasado un tiempo mirándolo realmente, Izuku pudo ver que valía la pena el esfuerzo. El oro estaba inmaculadamente moldeado, las letras perfectamente impresas en el suave metal. Era más brillante de lo que Izuku recordaba de sus tiempos viendo el festival deportivo desde casa, incluso de noche. Parecía el tipo de medallas de oro que solo se ven en películas en eventos mundiales, y estaba en la pared de Izuku. A veces no podía creer que realmente estuviera allí, estudiante de la UA y ganador de su primer festival deportivo, venciendo incluso al hijo de Endeavor. En uno de sus 2 días libres, se prometió a sí mismo que nunca olvidaría la sensación que tuvo en ese momento, que podía lograr cualquier cosa si se lo proponía, no a pesar de su don, sino gracias a él. Tal como había dicho All Might. No importaba cuál fuera el don de alguien ni de quién lo heredara, lo que importaba era lo que hiciera con él. Sus pensamientos se dirigieron a All Might mientras se preparaba para la escuela el primer día de regreso. Había ido a que le pusieran una prótesis el día anterior, así que hizo su rutina matutina de flexionar los dedos, que ahora podía completar, mientras pensaba. Iba a decirle a All Might que Ochako era la mejor opción. Por supuesto, All Might ya la estaba considerando seriamente, pero Izuku ahora lo sabía con certeza. Con lo que había intentado hacer con Todoroki, incluso si no había tenido éxito, Izuku sabía que podía lograr cosas increíbles con One for All. Podría convertirse en el nuevo símbolo de la paz. Probablemente sería la próxima heroína número 1. Pero podría ser más que eso. Ochako tenía una mentalidad que muchos héroes no tenían, por experiencia de Izuku. Valoraba la compasión, incluso por las personas que actuaban de una manera que demostraba lo contrario. Creía que todas las personas, buenas o malas, dispuestas o no, merecían amabilidad, respeto y ayuda. Izuku no dudaba que esto algún día se extendería a los villanos. Esa naturaleza era lo que Izuku realmente respetaba de ella, y era lo que la hacía merecedora del poder de All Might. Estaba seguro de ello. En el tren camino a la escuela, Izuku fue reconocido. Muchísimo. Al subir, casi todos a su alrededor empezaron a felicitarlo por su victoria en el festival deportivo, preguntándole cuál era su don y todo tipo de cosas. Un par de personas le preguntaron si podían sacarse una foto, y un niño pequeño le pidió un autógrafo.
Izuku casi se derrite en un charco en el suelo con esa última foto, pero logró mantener la sonrisa en el rostro y las lágrimas fuera de sus ojos mientras dejaba que todos se sacaran todas las selfies que quisieran. Al final, consiguió el autógrafo del niño, que extendió a una Asada. Escribió unos kanji destrozados con manos temblorosas y escribió su propio nombre en la pequeña agenda de eventos de este niño con temática de All Might. El niño no tendría más de 6 o 7 años, así que su madre debió de obligarlo a llevarla consigo, lo que hizo sonreír a Izuku. Su propia madre había hecho lo mismo por él. Eso era lo que le había interesado tanto en tomar notas, porque su madre le había enseñado lo terapéutico y clarificador que podía ser escribir lo que pensaba en un momento dado. Finalmente, bajó del autobús entre un coro de despedidas y saludó a su público al salir de la estación. Una vez superada esa extraña situación, Izuku subió la colina hacia la escuela. Mientras caminaba por los pasillos hacia su aula, recibió muchas palmaditas en el hombro y saludos burlones al pasar junto a los alumnos de último año e incluso a sus compañeros. Vaya. Así que este era el mítico estado de superioridad que algunos adolescentes llamaban ser popular. No creía que durara, pero a Izuku le parecía bien disfrutarlo mientras pudiera. Se acercó a su aula, pero fue detenido justo antes de llegar. Una figura alta se cernió sobre él, y su reacción de lucha o huida se activó. Se giró al instante para ver que era solo All Might en su verdadera forma de Makada, poniéndose a su lado, y ahora le dedicaba una extraña sonrisa divertida. «Buenos días, joven Midoriya. ¿Cómo estás hoy?», preguntó All Might. Oiga, casi lo llamó por su nombre delante de una docena de estudiantes que pasaban. Cierto, identidad secreta. Señor. Estoy bien. ¿Me necesitaba para algo? No mucho. Solo quería ponerme al día contigo, dijo All Might, con una sonrisa en su delgado rostro. De acuerdo. Hablemos, dijo Izuku, pensando que mejor lo dejaba ya, antes de tener que andar de puntillas con Ochako todo el día intentando disimular sus intentos de hablar con All Might a solas. Se hicieron a un lado, en un pequeño rincón que, según All Might, conducía a una sala de emergencias. Nadie la había usado desde sus días en la UA, así que podían hablar allí sin peligro. Una vez adentrados en el pasillo, All Might e Izuku empezaron a hablar de lo que realmente les importaba. Sé que es un poco pronto para esto, pero ¿qué te parecieron tus compañeros durante el festival deportivo? ¿Alguno te llamó la atención?, preguntó All Might. Sí, una. Aunque ya está en la lista de finalistas. Antes pensaba que era digna, pero creo que solo fue mi opinión subjetiva. Creo que ambos sabemos que Ochako Uraraka es digna después de lo que hizo contra Todoroki, dijo Izuku. En efecto. Ya casi lo tengo decidido, solo quería tu opinión, ya que ahora también formas parte de la red de este don, dijo All Might. A Izuku se le puso la piel de gallina en los brazos y se le erizaron todos los pelos. ¿Cómo que soy parte de esto? Uno para todos no es solo un don. Es un tapiz tejido con las esperanzas y los sueños de héroes que ya no están y de héroes que están emergiendo. Es el corazón valiente que heredas, la voluntad de proteger lo que puedas y la determinación inquebrantable de prevalecer contra el mal. Desde que te conocí el año pasado en esa azotea, no, en el callejón. Recuerdo me has demostrado que tienes todo eso y más. Aunque no tengas el uno para todos, representas lo mismo que yo. Mi poder, y ahora la joven Uraraka y su poder. Estaría orgulloso de llamarte mi sucesor, pero respeto tu deseo de forjar tu propio camino. Sé que seguirás haciendo que me sienta orgulloso de llamarme tu maestro. Igual que estoy orgulloso de ser el maestro de la joven Uraraka, y espero que su predecesor, dijo All Might. Hizo una pausa, como si algo estuviera recogiendo en su corazón. Quizás coraje. ¿Crees que aceptará mi poder? Creo que hará lo que sea necesario para lograr su objetivo. Si eso incluye aceptar el One for All, creo que lo hará. Sin embargo, podemos trabajar en cómo presentárselo, porque si de repente le decimos, oye, este esqueleto es All Might y quiere darte su don, sonará a estafa, dijo Izuku, riendo entre dientes. Es comprensible. Lo solucionaré. ¿Conseguirás que te siga a la sala de descanso donde hablamos antes del festival deportivo después de la escuela? Preguntó All Might,
con cara de haber visto aparecer de la nada a All for One cuando Izuku le señaló el defecto de simplemente imponerle One for All a un posible sucesor. Claro. Nos vemos allí, dijo Izuku, asintiendo y comenzando a alejarse mientras All Might hacía lo mismo, murmurando algo sobre la necesidad de tarjetas. Izuku llegó a clase unos minutos antes de que sonara el timbre. Lo primero que hizo al entrar fue mirar a Ochako y establecer contacto visual. Sus ojos se iluminaron al encontrarse con los suyos, ese cálido marrón que siempre lo llenaba de vértigo. Le sonrió y luego dio el segundo paso hacia el aula, mirando a Todoroki. Izuku mantuvo una sonrisa en el rostro y evaluó la reacción de Todoroki al volver a verlo. Sus ojos estaban fijos en Izuku y su boca estaba apretada. Parecía más confundido que nada, con sus ojos bicolores buscando en la expresión de Izuku algo que no estaba seguro de que el chico encontrara. Izuku asintió a Todoroki, lo que le valió una mirada perpleja, y dio el tercer paso. Fue entonces cuando el resto de la clase notó su presencia, y todos dijeron sus buenos días, hola y otros saludos con distintos niveles de confianza y alegría. Izuku saludó a sus compañeros de clase, su corazón se aceleró un poco bajo todas sus miradas, pero agradecido por el aprecio de todos modos. Fue difícil. Izuku lo hizo, pero era difícil mantener la boca cerrada y no darle ninguna pista a Ochako sobre lo que vendría esa tarde. Habían podido emparejarse con compañeros para inglés, y se habían elegido de inmediato sin dudarlo, pero era difícil cuando tenía que mirarla a los ojos, a esos hermosos ojos, y fingir que no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Lo logró a través de inglés, lo que significaba que era hora de matemáticas. Izuku era bueno en matemáticas, pero no era tan bueno como Yao Yorozu y Ida, así que fue más fácil durante esa clase para él agachar la cabeza y resolver los problemas que les habían dado e ignorar el tirón en el fondo de su cerebro que lo impulsaba a ser sincero con Ochako. Después de eso fue historia del arte de héroes con Mig, en la que era más difícil concentrarse y que hacía muy tentador mirar a Ochako. Por una fracción de segundo, lo hizo y miró de reojo para ver que ella estaba haciendo lo mismo, lo que hizo que ambos miraran hacia el frente del aula con caras rojas. Finalmente, llegó al final del día. El entrenamiento de héroe de esa tarde consistía en combate cuerpo a cuerpo básico, así que pudo desconectar y dedicarse a eso durante unas horas, pero después, cuando ambos se asearon y se pusieron sus uniformes habituales, llegó el momento. Esperó a que Ochako regresara al aula, y cuando lo hizo, respiró hondo para tranquilizarse. Oye, ¿quieres dar un paseo? Preguntó. ¿Oh, a dónde? Preguntó ella. Aunque sonreía, frunció el ceño como cuando estaba sorprendida, confundida o ambas cosas. A donde sea que nuestros pies nos lleven, dijo Izuku, extendiendo su mano enguantada para que ella la tomara, lo cual hizo. Claro. Dijo Ochako con una sonrisa que hizo que Izuku se sintiera mareado. Mientras caminaban, Ochako le preguntó más sobre su mañana. Le había contado algo durante el almuerzo, pero le dio vergüenza continuar después de llegar a la habitación del chico que le pedía un autógrafo. Hablaron de eso un rato, mientras Ochako, distraídamente, tomaba los turnos que Izuku escogía para acercarlos a la sala de descanso, haciéndolos parecer aleatorios. Después de unos minutos, llegaron, e Izuku fingió haber visto algo por la rendija. Abrió la puerta y vio a All Might en su forma musculosa, sentado con unas pilas de papeles sobre la mesa. Izuku se dio la vuelta e hizo señas a Ochako para que entrara, entrando y llamando la atención de All Might. Ya llegamos, señor, dijo Izuku, guiando a Ochako hacia la habitación tomándola de la mano, que todavía sostenía. All Might. Pero, algo pasa, dijo Ochako, desenredando sus dedos de los de Izuku. Sí, dijo Izuku. Vio cómo su expresión cambió y entró en pánico. No pasa nada malo, solo vamos a hablar de algunas oportunidades que han surgido desde el festival deportivo. De acuerdo, All Might. Izuku lo miró con los ojos muy abiertos y le rogó en silencio que tomara el control. Sí, joven Uraraka. Llevo un tiempo pensándolo y... Creo que eres digno de mi don. Dijo All Might, poniéndose de pie y extendiendo las manos como si posara para una cámara.
Izuku volvió a mirar a Ochako y la vio mirándolo fijamente, con las cejas arqueadas como cuando estaba confundida y sorprendida, y esperó a que alguno de los dos dijera algo más. No lo hicieron. Él gimió. Esto iba a ser duro. ¿Qué pasó con las tarjetas de memoria?, murmuró Izuku. Mira, Ochako, All Might y yo hemos estado, ¿puedes hacer eso?, preguntó, sin apartar la vista de All Might. Creí haber oído hablar de eso a ese villano de la USG, pero pensé que estaba loco. Él o yo. ¿Pero es posible que la gente transmita dones a otros? Sí, pero es raro. Solo 2 personas en Japón pueden ejercer este poder. Ese villano y yo. Esta charla va a ser larga, así que te sugiero que te sientes, dijo All Might con una voz que Izuku solo había oído cuando él mismo recibía esta charla por primera vez. Izuku y Ochako se sentaron, y Izuku se esforzaba por elegir a su lado. Pensó que debería haber estado sentado junto a All Might, ya que él también era uno de los que le contaba el secreto y colaboraban en ello, pero al dar un paso hacia el lado de la mesa de All Might, la mano de Ochako le apretó con fuerza, y de repente supo que no debía separarse de ella en lo que debía ser uno de los momentos más intensos y estresantes de su vida. Se sentó en el sofá junto a Ochako y ella le apretó suavemente la mano, haciéndole saber que seguía ahí para ella. Ella lo miró, con los ojos clavados en los suyos, y luego se giró hacia All Might, con esa expresión de asombro y confusión de nuevo en su rostro. ¿Puedes explicarme qué quieres decir?, preguntó. Claro. Al menos te lo debemos, dijo All Might. Pero primero, hay otro secreto que también debes saber. Miró a Izuku, ambos asintieron, y entonces All Might se desinfló a su verdadera forma. Una nube de vapor cegó a los 2 estudiantes por un instante antes de que posaran sus ojos en la figura demacrada y esquelética del héroe número 1. Por suerte, la mayoría de las habitaciones del campus de la UA estaban insonorizadas. Cualquiera podría haber pensado que se estaba cometiendo un asesinato si hubiera pasado por allí cuando Ochako vio por primera vez la verdadera forma de All Might. Gritó y se levantó al instante, todavía agarrando con fuerza la mano de Izuku, y lo señaló con un dedo tembloroso. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién eres y qué le hiciste a All Might?, gritó Ochako, intentando poner de pie a Izuku, que se resistía con una sonrisa. Tranquilo, joven Uraraka. Soy yo, sigo siendo All Might, dijo, con la voz ahora hueca y plana de su voz grave y resonante que todos conocían y adoraban. Siéntete de nuevo, por favor. Ochako se recostó en su asiento con un grito de derrota. Izuku captó su atención con una sonrisa. Cuando vi esta versión de él por primera vez, pensé que era un villano con un don que cambiaba de forma o algo así. Mi grito fue mucho más agudo, dijo Izuku. Era sincero, pero también le ayudó a escuchar algo tan absurdo y sacó a Ochako de sus casillas, pues pudo ver que se estaba metiendo en madrigueras que ni siquiera debería haber visto. Pero, tú, ¿cómo, eso es, balbuceó Ochako, mirando entre All Might e Izuku una vez más. Supongo que empezaré por el principio, dijo All Might con un suspiro. Había una vez 2 hermanos. All Might contó la historia de uno para todos y todos para uno desde el principio, con el hermano sin don del malvado tirano, hasta llegar a la USG. Le explicó a Ochako quién era el líder villano del ataque, cuáles eran exactamente sus dones y cómo funcionaban, y cómo había terminado pareciendo un hombre arrugado y demacrado durante 21 horas al día. Ochako escuchaba en silencio, jadeando o haciendo una mueca de dolor ocasionalmente al oír algo especialmente brutal, como la primera batalla de All Might y todos para uno, o al ver la cicatriz que dejó esa pelea. Gran parte de la información también era nueva para Izuku, ya que no había escuchado la historia completa antes de rechazar la oferta de All Might. También fue una revelación para Izuku en ese sentido, y pensó en lo fácil que le había resultado imponerse ante el héroe número 1. La mayoría de la gente no sería capaz de hacer eso. Izuku se irguió un poco al darse cuenta, con una leve sonrisa en el rostro. Ochako, sin embargo, era otra historia. Estaba destrozada. Toda su perspectiva sobre los dones había cambiado. Parecía que su propia perspectiva sobre los dones se había desmoronado y reemplazado en un instante. Izuku lo sabía porque eso fue lo que sintió al enterarse de que algunos podían transferir dones.
Fue un trago difícil de tragar, pero ella parecía estar aceptándolo, lo que le dio a Izuku la esperanza de que reaccionaría positivamente a la noticia. «Guau», dijo cuando All Might terminó. Miró a Izuku con expresión desconcertada. «¿Cuánto tiempo hace que sabes todo esto?» «Sobre el tema del don?» «No hace mucho. Desde el USG. Descubrí lo mínimo indispensable y luego All Might tuvo que decirme la verdad. Aunque sé lo de la identidad secreta, forma verdadera desde hace como un año. Nos conocimos entonces y, sin querer, se quedó sin tiempo delante de mí, así que tuvo que hacer lo mismo y contar la verdad para evitar que inventara algo desastroso y lo difundiera en internet como si fuera la verdad», explicó Izuku con una sonrisa. «En efecto. Joven Uraraka, escucha bien. Lo que te he dicho hoy es confidencial. Solo un puñado de personas conoce toda la verdad. Ni siquiera el gobierno conoce este secreto. Te han traído a esto por una razón. Te he visto ser el estudiante más compasivo, amable, desinteresado y valiente de tu clase, siempre dispuesto a ayudar incluso cuando te duele. Por eso creo que serás un sucesor ideal para mí, el símbolo de la paz, y por eso eres mi elección para el próximo portador de mi poder. Deseo que tengas uno para todos a continuación, Ochako Uraraka. ¿Aceptas mi don y mi legado?», dijo All Might, poniéndose de pie y haciendo la misma pose de manos extendidas que había hecho antes. Era mucho más efectivo cuando estaba delgado como un palo y su altura era más intimidante que reconfortante. Ochako lo miró con lágrimas en los ojos. Parecía a punto de desmayarse, como había estado a punto de hacerlo varias veces durante las historias, pero se mantuvo firme. Mirando a All Might, se puso de pie, con una expresión que le hizo levantar las cejas por la sorpresa, luego juntarlas pensativa y finalmente inclinarlas de forma que su sonrisa era feroz en lugar de su habitual sonrisa alegre. A Izuku le encantaba lo expresivo de su rostro. Podía percibir sus sentimientos en cualquier momento y era parte de la razón por la que hablar con Ochako le resultaba tan fácil. La otra parte se debía a la simpatía casi sobrenatural de Ochako, simplemente porque era la más genial. Izuku se quedó con ella, esperando su respuesta. ¿De verdad crees que merezco semejante poder? Es decir, se me ocurren muchísimas personas más aptas para eso, dijo Ochako, mirando el rostro delgado de All Might. No puedo. Admito que al principio no pensé que fueras capaz de todo lo que has hecho, pero me has sorprendido. Al principio pensé en el joven Midoriya, pero él dirigió mi mirada hacia ti, y sus palabras me permitieron ver todo lo que él ve en ti. Ochako miró fijamente a Izuku, y él sonrió mientras ella volvía a llorar. Le apretó la mano con fuerza, y sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero solo salió un sonido ahogado que bien podría haber sido su nombre. Estoy de acuerdo con él en que eres digno de tener un poder como el mío. Vi lo que hiciste con Todoroki y me sorprende tu disposición a tenderle una mano a tu oponente cuando eso prácticamente te quitaba la oportunidad de ganar. Ya lo he visto. Tus amables palabras y tu mano alentadora ya han cambiado el corazón de ese joven. Estoy deseando ver qué haces a continuación, con o sin One for All. Pero necesito saber, ¿qué dices?, dijo All Might. Ochako volvió a mirar a All Might y respiró hondo, temblorosamente. Exhaló y sonrió, con una risa que se le escapó por lo bajo. Secándose las lágrimas con la mano libre, Ochako se tomó un momento y guardó silencio. Finalmente, controló su respiración lo suficiente como para decir algunas palabras. Acepto tu poder. La sonrisa de All Might podría haber derribado a Izuku de un salto, con la intensidad con la que proyectaba la confianza y la emoción de sus ojos azul eléctricos sobre los dos chicos que estaban frente a él. Le sonrieron, e Izuku y Ochako se miraron para hacer lo mismo. Izuku miró a Ochako a los ojos y supo que habían tomado la decisión correcta. La calidez en esos ojos era reconfortante, pero también podía convertirse en un fuego abrasador cuando ella lo necesitaba, e Izuku vislumbró ese fuego cuando se miraron fijamente al aceptar el One for All. Ella le sonrió, y él le devolvió esa sonrisa decidida, sintiendo un ligero rubor subirle por el cuello ante la hermosa y feroz expresión que le dirigió. Poco después, All Might les dijo que podían irse,
pues necesitaba empezar a preparar un plan de entrenamiento para Ochako para que pudiera recibir físicamente el One for All cuando llegara el momento. Salieron de la sala de descanso y Ochako inmediatamente abrazó a Izuku con fuerza, que él correspondió con gusto. Permanecieron así un rato, simplemente abrazados en el pasillo, pero Ochako se adelantó. Sin embargo, no fue para empezar a caminar, como Izuku esperaba. Ochako le puso las manos a ambos lados de la cara y le bajó la cabeza, juntando sus rostros antes de besarlo suavemente con los labios, lo que provocó que todo su cuerpo se tensara y su rostro se encendiera de repente, poniéndose de un rojo intenso. Casi se desmaya cuando Ochako lo besó, pero sobrevivió, ya que fue un beso rápido y simple, apenas un pico. Resultó que Ochako se había vuelto muy parecida a Izuku. Tuvo que abanicarse un momento tras su audaz movimiento y retrocedió un paso para hacerlo sin darle un codazo. Izuku la miró con los ojos muy abiertos e intentó balbucear algo, pero no pudo debido al molesto sabor a bálsamo labial de fresa que se apoderó de su mente. Ja. ¿De verdad le dijiste a All Might que me eligiera a mí en lugar de a ti? Preguntó Ochako, mirándolo con ojos brillantes, una sonrisa radiante y un rubor aún más intenso. Sí, te lo has ganado, dijo Izuku. Era la verdad. Haría maravillas con ese poder. Sin embargo, esta confesión simplemente la sonrojó aún más, y lo miró como si fuera a besarlo de nuevo, algo que mataría a Izuku en el acto, pero también algo que sabía que no podía perderse. Antes de que Izuku pudiera decidirse, Ochako dijo: «Nos vemos mañana, Izuku, tengo que irme». Entonces salió corriendo a toda velocidad, e Izuku creyó oír a la gente gritar en estado de shock cuando dobló la esquina a toda velocidad. Se quedó allí, intentando que su cerebro no pensara en nada más que en el bálsamo labial de fresa, y en lo mortificante y a la vez emocionante que había sido sentir la sensación fantasmal de sus labios sobre los suyos en ese momento. No lo consiguió del todo, pero sí se obligó a caminar y regresó a casa en piloto automático esa tarde. Mientras caminaba, logró pensar en algunas cosas. En concreto, en cómo había logrado todo lo que se propuso y más. Había demostrado ser digno de ser llamado héroe, había superado su resentimiento hacia All Might, había dado los primeros pasos para sanar finalmente del dolor de su infancia. Incluso había logrado controlar su ira lo suficiente como para enfrentar su pasado, y había ganado el festival deportivo. Les había demostrado a todos que su don podía usarse para el bien, y estaba en el buen camino. También había conseguido una novia que le tenía en alta estima. Tenía amigos y un futuro, y había encontrado una motivación para ser un héroe más allá de la amargura y el trauma que su antiguo yo había cargado a cuestas. Había logrado todo lo que siempre había deseado. Izuku había llegado a la meta de la carrera que había estado corriendo desde los 6 años. Entonces, ¿por qué sentía que todo apenas comenzaba? ¿Por qué sentía ese miedo revuelto en las entrañas que le decía que las cosas estaban a punto de complicarse muchísimo? El ataque desquiciado de Bakugo y su misteriosa desaparición, el inicio de Ochako para heredar One for All y que All for One aún estuviera allí con su alianza de villanos eran cosas que le pesaban en la mente mientras regresaba a casa. Sabía que podría superar la tormenta que esas cosas traían consigo, ya que contaba con la ayuda de sus amigos y familiares para superarla, pero le preocupaba que aún quedaran tantas cosas sin resolver. Sentía que había llegado al final de su historia, pero quizás otra historia comenzaba a desarrollarse ante sus ojos, y justo ahora se estaba dando cuenta. Mientras dejaba todo eso a un lado por un momento, alejándolo de su mente, Izuku sintió que su historia, la historia de cómo aprendió a superar su trauma y encontrar la felicidad, había terminado, en cierto modo. Lo había logrado. Eso no significaba que las historias de los demás terminaran cuando la suya. La historia de Ochako apenas comenzaba con su aceptación de One for All. Bakugo había llevado su historia por un camino completamente diferente con el ataque a Izuku en su casa. Aún existía la amenaza invisible de All for One, que seguía deseando One for All, lo que convertía a All Might y a Ochako en amenazas, e Izuku por asociación debido a su pequeño engaño en la USG. Nada se había resuelto aún. Había tenido su final feliz, pero aún podía apoyar a las demás personas en su vida con sus propias metas, deseos y sueños.
Había recibido tanta ayuda de ellas, que era lo mínimo que podía hacer. Era como el viejo dicho. Una puerta, la puerta de Izuku, se ha cerrado. Pero en el proceso se habían abierto muchas otras puertas y él tuvo que ser lo suficientemente valiente para intentar cerrarlas también. Tranquilos, mocosos. Hoy es un día importante para ustedes, así que no lo alarguen más para mí. Inmediatamente, la clase 1, aguardó silencio. Izuku cruzó la mirada con Ochako, quien sonreía desde el otro lado del aula, y no pudo evitar contagiarse de su entusiasmo. Ayer había aceptado finalmente el don de All Might, así que había estado en el aire todo el día, incluso más de lo habitual. Su euforía hacía que todos los demás asumieran que se debía a su buen desempeño en el festival deportivo, y ella se lo había dejado creer. Sin embargo, todos los que le hablaron terminaron la conversación con una sonrisa, así que a Izuku le pareció bien la mentira. No ayudaba que Ochako tuviera una sonrisa radiante, una que le revolvía el estómago cada vez que la miraba, así que estaba dispuesto a ser un poco egoísta y mantenerla sonriendo así el mayor tiempo posible, solo para su propia satisfacción. Mirando hacia Aizawa, al frente del aula, Izuku apenas logró apartar la vista de Ochako. Su profesor parecía completamente exhausto, y podría haberse desmayado al instante si no hubiera tenido el podio para mantenerse en pie. Recorrió con la mirada a la clase, asintió y volvió a hablar. Como saben, el festival deportivo se televisa. Muestra a la gente lo bien que los estamos entrenando y les permite confiar en que la próxima generación de héroes será tan buena protegiéndolos, si no más, que sus predecesores. Sin embargo, el propósito del festival es doble. Los héroes también lo sintonizan, y el festival se ha transformado desde hace tiempo en un método de reclutamiento para las agencias de héroes que quieren ver de qué son capaces fuera de la estructura de los juegos que transmitimos, dijo Aizawa. Una oleada de tensión recorrió a los estudiantes ante eso, cada niño y niña pendientes de cada palabra de Aizawa para escuchar lo que venía a continuación. Por lo tanto, tenemos un reclutamiento. Las agencias de héroes pueden solicitar un estudiante específico del curso de héroes e invitarlo a una pasantía de una semana en su agencia, durante la cual las clases están suspendidas. Adquirirás experiencia práctica, aunque serás tratado más como invitado en la agencia a la que vayas, en lugar de como héroes de verdad, o incluso como compañeros. Ahora que el festival deportivo ha terminado, el reclutamiento ya está hecho y tengo los resultados. Izuku sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba al pensarlo. ¿Experiencia en el mundo real con héroes de verdad? Eso iba mucho más allá de sus simulacros de combate. Se preguntó si alguien más pensaría que era un salto descomunal, pero guardó silencio. No estaba seguro de estar en un punto con su poder donde pudiera salir a usarlo en las calles, pero si solo iba a ser un invitado en la agencia a la que fuera, entonces estaba bien, ¿verdad? ¿Lucharía contra villanos de verdad? ¿Salvaría a gente de verdad? Izuku pensó que todas las posibilidades no cabían en su cabeza, pero su mente se llenaba cada vez más, hasta que una pila de papeles cayó sobre su escritorio. Parecía que Izuku se había perdido la explicación de Aizawa sobre cuántas ofertas había recibido cada uno mientras estaba absorto en sus pensamientos. Al ojearlo brevemente, cada hoja tenía docenas de nombres de héroes y sus agencias. Si cada hoja contenía esa cantidad, tenía miles de ofertas. Izuku volvió a mirar al frente del aula y vio que Aizawa había proyectado la cantidad de ofertas, y que Izuku efectivamente había recibido más de 4000. Había ganado el festival deportivo, sí, pero estaba lejos de ser el luchador más impresionante allí. Todoroki había quedado segundo con 3500 ofertas, lo cual tenía sentido considerando que era la persona más poderosa de su clase y no había tenido reparos en demostrarlo durante el festival. Izuku solo lo había vencido porque Todoroki se había limitado, usando la mitad de su don hasta el punto de que lo lastimaba activamente, y luego fue al extremo contrario y se derrotó a sí mismo sobrecalentándose de un estado de congelación demasiado rápido justo al final. Ochako estaba en tercer lugar, con más de 2000 votos, y la miró con una amplia sonrisa al ver que se le saltaban las lágrimas mientras miraba su propio fajo de papel.
Le había propuesto el mayor desafío a Todoroki durante el festival, y casi lo vence, si el límite de su don no le hubiera impedido realizar una última embestida. Izuku estaba muy orgulloso de ella, y sabía que ella también lo estaba de sí misma, que era lo más importante. No creía poder quedarse de brazos cruzados si ella minimizaba sus logros después de todo lo que había hecho para desintegrar la apariencia de Todoroki, que Izuku luego había destrozado, basándose en los esfuerzos iniciales de Ochako. En cuarto lugar estaba Yao Yorozu, con poco menos de 2000 votos. Eso tenía sentido para Izuku, ya que había sido una oponente formidable y probablemente era la segunda más cercana a Todoroki. Los dos eran quienes habían estado más cerca de derrotarlo. Algunos de los otros estudiantes tenían un par de cientos de ofertas, y otros 5 o 6 tenían una docena, pero los demás no tenían ninguna. Izuku se sintió mal por pensar así, pero probablemente se lo merecía. Solo los 16 que llegaron al torneo final lograron brillar y demostrar su valía, así que tenía sentido que fueran ellos los que se destacaron por encima de los demás. Tienes que haberme dicho tu elección de agencia de héroes para el final de la semana, ya que te vas el lunes. Si no, te elegiré al azar, dijo Aizawa con una sonrisa de película de terror. Izuku frunció el ceño al pensarlo, y se preguntó si de verdad sería tan aleatorio si Aizawa estuviera al mando. Probablemente pondría a Todoroki con Endeavor solo porque había mala sangre allí, literalmente. Pero puedes hacerlo en tu tiempo libre. El verdadero enfoque hoy es tangencial a tus prácticas. Si vas a salir al campo y la gente te reconocerá como héroes en formación, necesitas nombres en clave. Dijo una voz desde la puerta. Izuku miró hacia atrás y vio a Mig, el profesor de Historia del Arte de 1A, asomado a la puerta del aula. Sus compañeros vitorearon, pero Izuku guardó silencio. A pesar de todo su deseo de ser un héroe, nunca había pensado mucho en cuál podría ser su nombre. No tenía un don que se tradujera fácilmente en un nombre de héroe, como algunos, ni creía tener ninguna característica física distintiva que le sirviera de nombre, omitiendo su cabello milagrosamente cambiante. ¿En serio, pasar de verde a azul y luego a blanco? Se preguntó si la gente pensaría que se lo tenía. Manteniéndose enfocado, Izuku pensó en un nombre de héroe mientras repartían pequeñas pizarras y rotuladores a cada estudiante para que practicaran. Destructo. Patético. Calamidad de arena. Demasiado atrevido. Diezmador. Sutil. Decadencia. ¿Quién usaría ese nombre? Ni siquiera era lo que hacía su don. Además, era demasiado similar a Deku, y nunca volvería a escuchar ese nombre si podía evitarlo. Desintegrador. Demasiado similar a Decimator. Descomposición, porque descomponía los objetos en nada. Se necesitaba pensar demasiado en eso para que tuviera sentido. Izuku pensó en las veces que había escuchado o leído a héroes hablar sobre sus propios nombres. El recuerdo más destacado fue cuando tenía 5 o 6 años, viendo una entrevista con Beth Geanist, donde explicó que pensaba en los nombres de los héroes no como un alias genial que suena poderoso, sino como un deseo, una promesa que el héroe le hacía a las personas que está protegiendo. A Izuku le gustó cómo sonaba eso, pero ¿cuál era su deseo? ¿Cuál era la promesa de Izuku? ¿Podría siquiera hacer una promesa como esa cuando todavía era un niño? Pensó en ello, pero no pensó que obtendría una respuesta real hasta que escuchó algunos ejemplos de sus compañeros de clase. Hubo algunos nombres que se les ocurrieron a sus compañeros de clase que Izuku pensó que eran horrendos. I Cannot Stop Twinkling de Aoyama fue un desastre de principio a fin, Tailman de Ojiro fue dolorosamente aburrido y la elección original de Ashido, Alien Queen era demasiado nicho, pero al menos tenía personalidad, a diferencia del nombre que Mig le dio en su lugar, Pinky. Hubo nombres que le gustaron a Izuku, como Red Ryot de Kirishima, un tributo a su ídolo, Crimson Ryot, Tsukuyomi de Tokoyami, llamado así por el dios de la luna, y Peekabo de Agakure. Hubo nombres sobre los que no sentía nada en particular, como Yatpone Jack de Hiro, que era solo el nombre de su Kirk, y Cellopane de Zero, pero terminó cambiando de opinión y le gustó Chargebolt de Kaminari, aunque fue exclusivamente por la genialidad. Luego estaban el Shoto de Todoroki y el Tenya de Ira. ¿Qué demonios era eso? Mig incluso los regañó por ello.
Todoroki no se molestó en defender su decisión, pero Ida dijo algo que sorprendió a Izuku. Aún no me he ganado el nombre con el que quiero llamarme. Eso le dio un vuelco a Izuku, y por lo que parecía, los demás sabían exactamente de qué hablaba. Todos en Japón sabían ya que Ingenium, el nombre heredado de los héroes de la familia Ida y que ahora pertenecía a su hermano mayor, había sido atacado por el villano Stein, también conocido como el asesino de héroes. Al parecer, había ocurrido el día del festival deportivo, pero todas las miradas estaban puestas en ellos, así que solo después se convirtió en un gran revuelo. Y Ida lo dijo con una mueca terrible, como si intentara contenerse, pero no dio más explicaciones y simplemente volvió a sentarse. Izuku siguió a Ida con la mirada, y notó la tensión en la forma en que el chico mantenía los hombros, diferente de su habitual rigidez. No estaba tenso por querer destacar, sino por la ira. La forma en que su mandíbula estaba apretada, la forma en que sus manos temblaban alrededor del marcador y la pizarra, y su mirada ausente pero aguda a la nada, todo le contaba a Izuku una historia de la confusión que Ida sentía dentro de él ante la trágica derrota de su hermano mayor. Incluso corrían rumores de que Ingenium tendría que retirarse, lo que significaba que el apellido pasaría a Ida, que él sería Ingenium. Izuku supuso que a eso se refería con que no se había ganado su nombre preferido. Quería adoptarlo, así que ¿por qué no lo hacía? ¿Acaso no se creía lo suficientemente bueno? Era una tontería. Tanto en lo académico como en su formación de héroe, Ida era uno de los mejores de la clase. O tal vez solo eran las dudas las que le hacían pensar cosas falsas sobre sí mismo. Izuku se sentía identificado con eso. ¿Debería contactar con Ida para ver si estaba bien? No eran muy cercanos, pero Izuku podía ver que estaba pasando apuros. ¿Acaso era su lugar? Había intervenido con Todoroki, aunque fuera a petición de Ochako, así que ¿por qué debería empezar a respetar los límites con Ida? Izuku tomó una decisión. Hablaría con Ida antes de que se fueran de prácticas. Parecía necesitar ayuda, e Izuku estaba decidido a cumplir la promesa que le hizo a Ochako de ser el mejor héroe posible. Los héroes ayudan a todos, no ignoran a nadie por conveniencia. Lo haría, pero primero tenía que encontrarle un nombre tan ridículo. A Ochako le encantaban los nombres de héroe de todos. Todos encajaban tan bien con cada uno que no podía evitar sonreír cada vez que se descubría uno nuevo. Algunos eran simples, directos, o simplemente una broma o un juego de palabras, pero Ochako lo veía como una forma de observar más de cerca a sus compañeros, como si estuviera viendo una verdadera muestra de sus personalidades en forma de nombre. Kaminari, quien buscaba la genialidad por encima de todo en sus actos heroicos. Shoji, quien era conciso pero reflexivo en la experiencia de Ochako. Hiram, quien no tenía ningún don para el drama. Kirishima, quien parecía establecer un estándar y no se permitía fallar. Todos eran concentraciones de las identidades esenciales de sus compañeros. ¿Cómo no amarlos? Sin embargo, tuvo un mal presentimiento cuando Todoroki eligió solo Shoto como nombre. Ochako lo había estado vigilando a distancia desde el festival deportivo. Fue ella quien primero lo contactó, aunque Izuku tuvo el mayor esfuerzo para cerrar el trato y lograr que usara su fuego a pesar de su trauma. Ochako podía ver en su rostro, claro como el agua, que aún le dolía. Antes, Todoroki se había mostrado distante a propósito, como si intentara aparentar que no le importaban las trivialidades escolares que lo rodeaban, y solo se enfocaba realmente en el exterior durante el entrenamiento de combate. Sin embargo, ella notaba que él seguía escuchando y observando durante las clases, pues fruncía el ceño si Kaminari o Zero mencionaban un manga, o inclinaba la cabeza con cierta confusión cuando alguno de los menos afortunados, incluida Ochako, le explicaba a Yao Yorozu que su experiencia era muy diferente a la de un niño promedio al mencionar un concepto desconocido para cualquiera que no estuviera en su nivel económico. Prestaba atención a quienes lo rodeaban, pero fingía ser distante e indiferente. Sin embargo, después del festival, todo era diferente. Ahora sí que se perdía en sus pensamientos. Apenas era el segundo día de vuelta, pero Ochako ya se daba cuenta de que la mayor parte del tiempo estaba en su propio mundo.
Miraba la nuca de Izuku con perplejidad, y cuando pensó que ella no se daría cuenta, hizo lo mismo con Ochako. Estaba confundido desde que lo obligaron a salir de su zona de confort por un instante, y buscaba una respuesta. Ochako sentía la confusión que lo desgarraba desde el otro lado de la habitación. ¿Usaría su fuego ahora que había superado ese bloqueo mental con algo de ayuda? ¿O no era lo suficientemente fuerte como para superar las heridas profundamente infligidas en su corazón durante su infancia? Ochako sabía que era lo suficientemente fuerte como para superar su pasado, pero creía que era posible que no lo hiciera. Claro, era el luchador más fuerte de su clase, con su don y todo eso, pero el primer paso siempre sería el más difícil en este tipo de situaciones, así que ella sabía, porque Todoroki ya había reunido la fuerza para usar su fuego aunque fuera por un breve instante, que podía reunir la fuerza para alejarse unos pasos más de la sombra de su padre. Solo tenía que convencerlo de eso, de alguna manera. Pero no tenía tiempo para hacerlo en ese momento, porque la estaban llamando para presentar su nombre de heroína. Ochako había pensado mucho en qué tipo de alias quería usar, incluso desde pequeña. Se había decidido por Urabiti hacía años, pero al escuchar los nombres de los demás, le parecía un poco infantil. Definitivamente demasiado blando para su nuevo espíritu de lucha. Ochako quería que su nombre la representara en su totalidad. Su sueño, su estética, su poder, todo. Urabiti sonaba como un héroe que vendía un montón de peluches y era popular entre los niños menores de 12 años. Y eso estaba bien, de verdad. Quería esas cosas, pero desde la USG, sentía una picazón. No quería ser solo esas cosas. Ver a Izuku lesionarse por ella en la USG había empezado, pero ver a todos entrenar tan duro para el festival deportivo y darlo todo mientras ella aún se veía frenada por su falta de potencia y su pequeño límite en lo que respecta a su don, simplemente la hacía sentir mal, como si no estuviera haciendo todo lo posible por convertirse en una gran heroína. La fuerza de voluntad de Izuku de toda la clase, su afán de victoria y su determinación por demostrar lo que se podía lograr con un poder inadecuado la habían contagiado. Ochako también lo deseaba ahora. Ser una heroína que siempre ganara y salvara a todos, además de su objetivo de brindarles a sus padres la comodidad que siempre sacrificaron por ella. Por eso había aceptado el poder de All Might ayer mismo, y por eso iba a condenar a Urabiti. Tenía un nuevo sueño, era una nueva Ochako, y por eso necesitaba un nuevo nombre de heroína. Cosmo, dijo, levantando su pizarra blanca que tenía escrito precisamente eso. Les sonrió a sus compañeros y vio cómo el rostro de Izuku se iluminaba desde atrás. Tenía el presentimiento de que le gustaría lo que eligiera, pero se quedó mirando la pizarra con los ojos vidriosos, señal de que estaba pensando mucho en algo, así que Ochako tuvo la impresión de que le gustaba, más allá de que viniera de ella. Ese pensamiento la hizo mirar a cualquiera menos a Izuku para evitar sonrojarse ante ese recordatorio de su cariño por ella. ¿Cosmo? ¿Como un cosmonauta? Preguntó Medianoche con una ceja levantada, inquisitiva. Más o menos. La palabra cosmos significa el mundo. Quiero que todos sepan que si estoy en escena, estarán bien. Todo el mundo sabrá que estoy ahí para protegerlos, así que nunca tendrán que preocuparse mientras esté cerca. Ese es el tipo de héroe que quiero ser, explicó Ochako. Se rió de la otra razón por la que había elegido el nombre. Además, ya tengo una temática, así que creo que sería raro si no tuviera algo relacionado con el espacio. Muy bien. Ese nombre es más que aceptable. Bien hecho, dijo Medianoche, indicándole que volviera a su asiento. Ochako disfrutó de la breve ronda de aplausos que siguió a su presentación, igual que todos los demás. Sabía que no era por su nombre en particular, pero se sentía bien recibir un aplauso, sobre todo después de haber sido derrotada en el festival deportivo y desmayarse antes de poder vencer a Todoroki. Al final, no fue un ataque lo que la derrotó, sino su propia debilidad. Iba a solucionarlo, como All Might había mencionado ayer. No había tenido oportunidad de volver a hablar con él, pero esperaba tener muchas oportunidades antes de que las prácticas empezaran a elaborar un plan de entrenamiento real para que se fortaleciera y aceptara su poder. Todavía se sentía mareada cada vez que pensaba en lo sucedido. También estaba mortificada.
No podía creer que hubiera aceptado asumir el poder del héroe número 1. No podía creer que Izuku lo hubiera rechazado, e incluso le hubiera dicho a All Might que la eligiera a ella. Tenía que recompensarlo de alguna manera. Ochako casi le había pagado en el acto, pero estaba demasiado nerviosa para hacerlo. Haría algo por él, y pronto, eso estaría al nivel del increíble gesto de novio que él le había hecho. Era una promesa. Izuku fue el último en presentar. Parecía perdido durante la mayor parte de la clase, pero al ver el de Ochako, algo en su expresión pareció encajar en ese instante. Caminó al frente de la clase con una expresión severa y colocó la pizarra en el podio con fuerza, como si gritara sin palabras. Ochako vio el nombre y debió de poner una mueca que preguntaba en silencio qué sentido tenía, porque no podía relacionar nada de él con la palabra que había elegido. Recorrió con la mirada a la clase, esos ojos verdes intensos que siempre parecían tan intensos, y se detuvo para encontrarse con los de Ochako. Un escalofrío le recorrió la espalda desde el coxis hasta el pecho, y no pudo evitar la sorpresa que le abrió los ojos de par en par y la concentró en la expresión segura, decidida e increíblemente segura de Izuku, como si no hubiera nada de lo que estuviera más seguro en su vida. Ochako no iba a mentirse a sí misma. Era un buen luz para él. Claro, le gustaba su lado tierno, la empatía y la amabilidad de las que era capaz, pero que no parecía interesado en mostrarle a nadie más que a ella. Cómo a veces se ponía demasiado nervioso para hablar, tartamudeando y tropezando con las palabras, y cómo se sonrojaba intensamente cuando ella le demostraba su afecto mediante el contacto físico. Todo eso era muy adorable. La parte de Izuku que realmente impactaba a Ochako era la que cobraba vida en los momentos decisivos. La mirada decidida en su rostro cuando ambos se miraron a los ojos antes de que él saliera corriendo a pelear junto a All Might en la USG, la intensidad ardiente en sus ojos cuando se enfrentó a Todoroki y ganó el festival deportivo. Esos eran los momentos en los que estaba más seguro de sí mismo, más confiado, y en los que más se parecía a sí mismo, como si sus rasgos redondos se afilaran de alguna manera y pareciera un chico mucho mayor, y nunca había estado más guapo que en esos momentos, en este momento. Ochako sonrió y sabía que su cara estaba toda roja, pero en realidad no le importó, hasta el punto de que casi se perdió lo que dijo para explicar su elección del nombre de héroe. Un gran avance, dijo Izuku con una sonrisa feroz en su rostro. ¿Te gusta la palabra O? Preguntó Medianoche. Claramente no lo entendía. Bueno, es simple. No hay villano que no pueda vencer, ni muro que no pueda derribar, ni barrera que no pueda romper para salvar una vida. Esa es mi promesa, mi deseo, mi identidad de héroe. No me detendré hasta haber ayudado a todas las vidas que pueda, y nada tan estúpido como un límite se interpondrá en mi camino, dijo Izuku. Miró a Todoroki por un instante, pero pareció que el chico lo entendió por el ceño fruncido que se vislumbró brevemente a través de su expresión pasiva. A Ochako le dolían las mejillas de sonreír tanto al oír los nombres de sus amigos y compañeros, pero este era su favorito hasta el momento, así que no podía evitarlo. ¿Era porque Izuku era su favorito? Quizás. ¿Le importaba eso? Para nada. Creía que él podía lograrlo. Lo ayudaría a acercarse lo más posible a esa meta, igual que sabía que él ayudaría a Ochako con su deseo. Estaba tan emocionada de ver cómo crecerían y se harían más fuertes juntos. Creía que todos en su clase podrían lograr sus metas. Excepto quizás Mineta. Algo no andaba bien con ese chico. Bajó la vista hacia su pila de papeles. Las solicitudes de miles de agencias de héroes de todo Japón para que ella pasara una semana con ellas. Era halagador, pero tenía un nombre en mente al empezar a hojear la primera página, y por suerte no tuvo que esperar para encontrarlo entre el mar de agencias. Las solicitudes parecían estar ordenadas según el rango del héroe principal en la agencia, así que eso significaba que él estaba en la cima, el primer nombre que vio. Todopoderoso. Katsuki recobró el conocimiento ya incorporado. Lo último que recordaba era haber corrido hacia la patética excusa de madre de Deku. Era un misterio cómo la había llamado tía. No le había impresionado la actuación de Deku en la pelea, así que había querido darle alguna motivación al holgazán.
¿Cómo podía afirmar haber vencido a un villano si este solo se concentraba a medias en la lucha? Era exasperante cómo Deku quería fingir que quería la paz. Era casi como si se hubiera engañado a sí mismo olvidando por completo lo que había hecho, cómo se veía cuando asesinó a todos sus amigos hacía tantos años. Sin embargo, Katsuki se negó a aceptar esa respuesta. Deku no iba a salirse con la suya. Entonces, oscuridad. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, lo suficiente como para que lo trasladaran a un bar asqueroso que olía como si una ventana no se hubiera abierto en años. Sin embargo, estaba bien iluminado, y Katsuki miró a su alrededor con lentitud, sin procesar nada en medio de una nube de letargo. Su cuerpo no le respondía, aunque su mente seguía lista para luchar tras confrontar a Deku por toda la mierda que le había hecho pasar a Katsuki con su doble cara. Estaba a punto de activar su don para salir de su aturdimiento, pero se dio cuenta de que no funcionaría. Ni siquiera podía mover los dedos, aunque sí el cuello y la cabeza. ¿Qué demonios? Oh, ya despertaste. Bien, dijo una voz profunda y crepitante. Por fin, el novato despierta, dijo al mismo tiempo una segunda voz, más suave y temblorosa. Había gente en la habitación con él, Katsuki se dio cuenta. Abrió los ojos de par en par al mirar a su izquierda y registró la figura sentada en el taburete junto a él en la barra. El hombre era alto, de pelo blanco y desgreñado, y sus penetrantes ojos rojos se encontraron con los de Katsuki, provocándole un escalofrío. Esos ojos lo atravesaron, como si ya lo supieran todo sobre él y no hubieran encontrado nada destacable. Una cicatriz en el ojo derecho y sobre la comisura izquierda de la boca eran las únicas otras anomalías en su rostro, algo que habría sido destacable si sus ojos no hubieran sido tan terriblemente conocedores. Vestía un traje de aspecto caro, algo que Katsuki había visto varias veces al visitar a sus padres en el trabajo. ¿Quién era ese tipo? No era nadie que Katsuki hubiera visto antes, ni siquiera en las noticias. ¿Era él el responsable de traerlo allí? ¿Habían secuestrado a Katsuki? No, era demasiado fuerte para eso. Lo que este bastardo había hecho era interrumpir su enfrentamiento con Deku, y Katsuki se aseguraría de que supiera que había sido un error. ¿Quién carajo eres tú?, gritó Katsuki. Katsuki intentó levantarse y alejarse del hombre, pero no solo estaba cansado, sino que estaba paralizado de nuca. No podía mover ni un músculo. El hombre rió y apartó la mirada de Katsuki hacia el otro lado de la barra. De repente, Katsuki se dio cuenta de que había otra persona con ellos. Un hombre hecho de niebla, con un chaleco muy elegante y un collarín blindado, estaba frente a ellos. Estaba puliendo un vaso, probablemente lo único limpio del lugar. Los brillantes ojos amarillos del hombre de niebla, que trazaban hacia arriba un flujo invertido de lágrimas, se entrecerraron ante la risa. Era rica y profunda, pero un silbido la subrayaba, como la tos de un fumador. El hombre de pelo blanco volvió a mirar a Katsuki, quien dejó de forcejear contra las ataduras invisibles ante la mirada penetrante. He sido muchas cosas. Un comerciante, un ladrón, un justiciero, un terrorista, un héroe, un villano. La gente siempre ha intentado encasillarme, pero no han podido comprenderme. Me han puesto nombres para que me entiendan. Un niño extraordinario, el comerciante de dones, el hombre del saco, maestro. Pero tengo un nombre, uno que debería serte perfectamente comprensible, Katsuki Bakugo, dijo el hombre. Katsuki evitó mostrar la sorpresa que lo recorrió al saber que este hombre sabía su nombre. ¿De qué se trataba? Notó la otra voz, la aguda y temblorosa, que provenía del mismo hombre, como si dos personas hablaran a la vez con la misma boca. Depende, novato. Puedo ser todo lo que puedas soñar. Mucha gente me ha llamado demonio, rey, símbolo del miedo. Tenko Shimura es mi nombre, al igual que Tomura Shigaraki, pero ahora soy una persona completamente diferente, el señor del inframundo. Las voces se sincronizaron por un instante cuando el hombre miró a Katsuki y dijo: «Puedes llamarme All for One». Katsuki no dijo nada. Mientras el hombre All for One, según él hablaba, la tensión rígida que mantenía el cuerpo de Katsuki completamente inmóvil disminuyó y, al final de su pequeño monólogo, desapareció por completo. Podía moverse, y lo hizo.
Katsuki inmediatamente saltó de su silla y corrió hacia la pared más cercana. La vibra que ese chico de cabello blanco le enviaba cada vez que sus ojos se encontraban no era buena. Katsuki no tenía miedo de nada, ni siquiera cerca, y esto ni siquiera era miedo, pero tenía la sensación de que si se sentaba y escuchaba al villano, entonces sucederían cosas malas. Katsuki extendió las manos y flexionó los dedos hacia la pared. Era hora de mostrarles a estos don nadie cómo la habían fastidiado tratando de hacer algo con Katsuki Bakugo. Excepto que no pasó nada. Deseó que su don se activara, pero ni siquiera un pequeño crujido de fuego estalló en sus manos. Katsuki miró sus manos, preguntándose qué pasaba. La parálisis había desaparecido. Podía moverse de nuevo. Entonces, ¿por qué no había recuperado su don? La mente de Katsuki se detuvo mientras una idea comenzaba a formarse. Lo siento mucho, Bakugo, dijo la voz más grave del hombre de pelo blanco. No es por presumir, pero, rió el maníaco. Katsuki se giró bruscamente y miró fijamente al hombre de pelo blanco. Levantó la mano, que tenía un agujero poco profundo en la palma, y algunos chasquidos y crujidos del don de Katsuki se encendieron del punto circular negro. Aparecieron algunas manchas rojas en la piel de All for One, que Katsuki solo había sufrido unas pocas veces en su vida cuando había llevado su don al límite, pero que sanaron de inmediato, a diferencia de las experiencias de Katsuki con el uso excesivo de su poder. Sin embargo, todos esos pensamientos quedaron relegados a un segundo plano mientras procesaba el hecho de que este hombre acababa de usar su don. Katsuki se abalanzó hacia adelante, abandonando todos sus pensamientos superiores mientras sucumbía a una furia primitiva. Primero, Deku lo desafió y logró llevar a cabo su mentira, incluso logrando que All Might, el héroe de Katsuki, estuviera de su lado de alguna manera. Luego, logró ganar el Festival Deportivo de la UA y obtener el reconocimiento que legítimamente le pertenecía a Katsuki. Era el héroe nato, era el talentoso, era el favorito de los profesores. Así había sido siempre, hasta la UA. Entonces, todo salió mal, y todo fue culpa de Deku. El sueño de Katsuki le había sido arrebatado y convertido en la artimaña de un villano. Eso lo enfureció mucho, así que fue a la casa de Deku para finalmente poner fin a su disputa y recuperar su vida. Con suerte, cualquier lavado de cerebro desastroso que Deku usó en todos para hacerlos querer, desaparecería si él no estaba cerca para mantenerlo. Pero entonces estos bastardos lo arruinaron todo para él. Pero luego, de alguna manera, le arrebataron su don, lo único que le quedaba. Lo que lo había convertido en un héroe nato, lo que le había otorgado su derecho de nacimiento como el próximo All Might. Iban a morir, igual que Deku. Pero su cuerpo no se movía. Tampoco era lo mismo de antes. Su cuerpo temblaba y su mente no se concentraba en ningún pensamiento. Sentía la cara tensa y las manos temblorosas mientras permanecía frente a All for One y su lacayo al otro lado de la barra. Katsuki, por primera vez en su vida, entró en pánico. No sabía qué hacer. Si esta gente podía arrebatarle su don, ¿qué podía hacer él? Tenían su poder, lo que lo hacía fuerte, así que ¿qué era él ahora? No era nada. Incluso Deku tenía un don. ¿Era menos que Deku ahora? A Katsuki le dolía el pecho con la dificultad que respiraba, y todo su cuerpo se sentía lejano, como si fuera un espíritu flotando sobre sí mismo. No podía ser un héroe sin un don. No era nada sin ese sueño. Izuku Midoriya, dijeron las dos voces a la vez. All for One le sonrió. ¿Es a él a quien odias, verdad? Preguntó el de abajo. Es tu némesis, ¿verdad? Rió el frenético. Podría darte el poder para destruirlo, y más, si aceptas quedarte a mi lado después de que termines tu trabajo y recuperes tu sueño, dijeron ambos al unísono una vez más. Katsuki recuperó el aliento. ¿Decían lo que él creía que decían? Casi no registró el nombre usado, pero cuando lo hizo, enseñó los dientes con el ceño fruncido. Deku. Esto ni siquiera se trataba de él, ¿verdad? Se trataba de ese bastardo. Katsuki estaba harto de ser usado por Deku, para Deku o por Deku. Fue a negarse, pero se dio cuenta de algo en el instante antes de hablar.
¿Podría alguna vez esperar recuperar su don si no estaba de acuerdo con lo que este All for One quería con Deku? Sin su don, ¿podría alguna vez esperar reclamar su sueño, como All for One decía? All for One necesitaba a Katsuki por alguna razón, y Katsuki necesitaba a All for One. Mirando a los ojos del hombre, Katsuki pudo decir lo que All for One quería que hiciera. Katsuki iba a hacer eso de todos modos, así que bien podría adular a este tipo para recuperar su don, además de cualquier poder extra del que estuviera hablando. ¿Otros dones? Imposible, o eso creía Katsuki. Hasta hoy, creía imposible adoptar un solo don, así que eso demostraba lo que sabía. Katsuki esbozó una sonrisa feroz y se irguió. La picazón en las manos disminuyó por ahora. De acuerdo, Scarface. Con gusto eliminaré a esa escoria del planeta. Si me devuelves mi poder, y solo el mío. Soy mejor que él solo, ¿entiendes? Dijo Katsuki. Muy bien, Katsuki Bakugo, dijo la voz grave de All for One con una risita. Entendido, mocoso, gruñó la voz más aguda. Bienvenido a la guerra, dijeron al instante. All for One extendió la mano, la que había usado explosión, y Katsuki dio un paso adelante. El hombre de pelo blanco se paró sobre Katsuki, pues era unos centímetros más alto que él, y puso su mano sobre la coronilla de Katsuki. Crepitaciones rojas y negras de energía pulsaron a su alrededor, y un dolor abrasador recorrió el cuerpo de Katsuki. Tenía las manos calientes, como si le quemaran las huellas dactilares, pero ignoró el dolor. Ignoró la risa de All for One, las dos voces uniéndose en una alegría extática. El dolor duró un instante, como un relámpago, y Katsuki se tambaleó hacia atrás cuando terminó, agarrándose a la barra. El sudor resbaladizo que producía su don, que Katsuki no había pasado por alto hasta que lo recuperó, hizo que su mano se deslizara sobre la madera de la barra hasta que la agarró con más fuerza. Volvió a mirar a All for One, cuyos brillantes ojos rojos todavía daban la impresión de que era menos que una hormiga bajo la bota del demonio, el rey, el hombre del saco All for One. ¿El esfuerzo de guerra? Preguntó Katsuki mientras hacía estallar algunas explosiones en su palma para asegurarse de tener su don de vuelta. Claro. Dije que una vez fui revolucionario, dijo la voz más grave con una sonrisa. Obviamente. Siempre es igual, generación tras generación, murmuró el otro. Los héroes natos como tú son oprimidos por los débiles, que quieren parecer fuertes. Sé lo que hizo, joven Bakugo, y cómo te lastimó, dijo la voz más grave. Katsuki bloqueó por completo lo que decía la segunda voz. ¿Lo sabes? Demuéstralo. Conozco la amenaza que representa Izuku Midoriya. Asesinó a sangre fría a todos tus amigos con solo 6 años. Me imagino cómo su maldad se agravó con la edad, dijo All for One con una mueca. Katsuki abrió los ojos de par en par al ver a la única persona que conocía que veía la verdad. El dolor que sintió al ver que All for One le había devuelto su don se desvaneció por completo al concentrarse en las palabras del hombre. Luego, continuó acosándote y abusando de ti, como el mentiroso aprovechado en el que, por desgracia, se convirtió. Midoriya resultó ser una escoria detestable, y el mundo lo recompensó por ello. Te robó la vida, joven Bakugo, y debe enfrentar la justicia por sus crímenes. Y tú, víctima de sus manipulaciones y viles actos, debes ser quien la libere. Eres karma, eres justicia. Katsuki Bakugo lo derrocará de su trono, construido sobre mentiras y cadáveres inocentes. Ocuparás su lugar como el favorito de All Might, el mejor de tu clase en la y el heredero del símbolo de la paz. Incluso podrías heredar un gran poder de mí, al igual que él heredó de All Might. Él eligió a Izuku Midoriya, y ahora yo te elijo a ti. ¿Me ayudarás a hacer realidad tu sueño? Los dedos de Katsuki hormiguearon, pero por una razón completamente diferente a la anterior. No era su don, o la falta de él, sino emoción, anticipación y determinación. A Katsuki le estaba empezando a gustar este tipo. La única persona que había conocido que estaba de acuerdo y veía cuán malvado era Deku, cuán intencionales eran sus manipulaciones y cómo había arruinado la vida de Katsuki solo porque era consciente de los trucos del bastardo. All for One lo entendía. Entendía de Deku, entendía a Katsuki.
Otra sonrisa estalló en el rostro de Katsuki y encontró los ojos de su benefactor una vez más. El antiguo y primordial tipo de conocimiento en sus ojos no perturbaba a Katsuki después de sentir su poder y ser tranquilizado por All for One. El conocimiento maldito en esos ojos estaba a su espalda, a su lado, y finalmente podría terminar con Deku. Katsuki recordó algo que All for One se había llamado a sí mismo antes y soltó una carcajada. Muy bien, maestro. Que empiece el juego, dijo Katsuki. All for One sonrió entonces, algo cobraba vida en esos ojos antiguos y muertos, y Katsuki supo que esto sería lo que cambiaría la situación contra Deku. Izuku Midoriya moriría, y Katsuki Bakugo sería quien finalmente traería justicia al mundo y liberaría a su sociedad de héroes de la maldad de Deku. Pronto, su sueño se haría realidad. Pronto. El parloteo de fondo de la cafetería se apagó mientras Ochako se enfrascaba en la conversación en su mesa. Ella y sus amigos Izuku, Mina, Kirishima, y Hiraitsu estaban sentados en su sitio habitual y charlaban sobre sus ofertas de prácticas. Resultó que Ira, Mina, Kirishima y Tsuno habían recibido muchas ofertas, pero la mayoría ya tenían decidido dónde irían el lunes. Solo un día después de recibir sus solicitudes, ya tenían claro con quién querían hacer las prácticas. Ochako esperaba eso de Ira, ya que siempre hacía todo a toda velocidad, y de Tsu, ya que parecía saber siempre exactamente qué quería hacer, pero eso fue realmente impresionante por parte de Mina y Kirishima, y se lo dijo. Sí, supongo que sí. Lo veo más como si mis opciones fueran limitadas, así que es más fácil elegir entre ese grupo más pequeño, ¿sabes? Dijo Kirishima, hurgando en su almuerzo sin mucha convicción. Deja de quejarte. Dijo Mina. Le dio un puñetazo en el hombro tan leve como una ráfaga de viento. Lo hiciste genial contra Mineta. Pero fue Mineta, gruñó Kirishima mientras se desplomaba en su asiento. Cuando tuve la oportunidad de enfrentarme a alguien de mi nivel o más fuerte, Tokoyami me destruyó por completo. Tengo que hacerme más fuerte. Por eso voy a The Atarms. Él es fuerte, así que puede hacerme más fuerte. No todo es fuerza, ¿verdad? Intervino Izuku. Tienes un escudo y una lanza. ¿Qué tal si le añades una cuerda o un arma? No importan los detalles. Fue una mala analogía. Ya tienes dos herramientas geniales, así que ¿por qué no diversificarte? Elige The Atarms si quieres, pero ser un héroe no se trata solo de luchar. Por eso tengo mi elección lista. Ah, ¿tú elegiste? Preguntó Ochako. Se animó y se giró hacia él con una sonrisa. ¿A quién elegiste? Lo último que supo de él fue que estaba perplejo, así que era una gran noticia. 13, dijo Izuku con una sonrisa. La mesa estaba en silencio. Ochako frunció el ceño y sintió que sus hombros se tensaban antes de obligarse a relajarse. Ida había guardado silencio hasta el momento, algo inusual en él, pero miró a Izuku con extrañeza antes de apartar la vista. Todos habían visto lo ocurrido entre Izuku y 13 en la USG, y no se habían mostrado dispuestos a mencionarlo. Ochako, por supuesto, conocía los detalles. Lo que pasaba por su cabeza y las palabras que intercambiaron y que nadie más había oído. Las novias tenían poder. Como sabía que Ida la decapitaría por ello, Ochako se conformó con poner la mano sobre la de Izuku por debajo de la mesa, donde el delegado de la clase no pudiera verla. La tela de sus guantes era un poco áspera, pero podía soportarlo. Se preguntó qué motivaba la decisión de Izuku. No se lo había mencionado antes, así que no sabía qué estaba pensando. Sin embargo, sí lo conocía y tenía algunas conjeturas. ¿Intentaba disculparse con 13 por lo sucedido? ¿Intentaba compensarse? ¿Intentaba demostrar que no era solo un luchador al hacer prácticas con un héroe dedicado al rescate? Había muchas posibilidades, pero Ochako no lo sabía. Eso la preocupaba. ¿En qué estaba pensando? Genial. Dijo Ochako. No formuló ninguna de sus preguntas. Gracias, dijo Izuku, sonriéndole como si no pudiera sentir sus preocupaciones. ¿A dónde vas a hacer tus prácticas, Mina? Preguntó Ochako. Uwabami. Mina levantó el puño. Ochako no pudo evitar sonreír ante tal entusiasmo.
El correo que recibí anoche decía que mi determinación feroz, personalidad vibrante y estética vibrante fue lo que le llamó la atención. ¡Guau, qué bien!, dijo Kirishima. Se sonrojó. Es súper famosa. Felicidades. Sí, soy yo. Cuando vuelva de mis prácticas, ya tendré un fandom fiel, dijo Mina con una sonrisa. Pesadilla literal, murmuró Izuku, lo que provocó la risa de Ochako. ¿Y tú qué, Tsu?, preguntó Mina. Bueno, quería ir a un lugar con mucha agua, así que acepté un lugar en la agencia de Selkie, dijo Tsu. El héroe del rescate marítimo. Encajarás perfecto, dijo Kirishima riendo. Eso espero. Aunque tampoco me fue muy bien en el festival, así que no tuve mucha influencia en mi elección de destino, graznó Tsu con tristeza. Ochako sintió una extraña protección hacia Tsu. Alguien tan adorable jamás debería tener motivos para fruncir el ceño. Oye, no pasa nada. En realidad no importa a dónde vayas, ¿verdad? Lo que importa es cómo vives la experiencia, ¿verdad?, dijo Ochako, poniendo una mano en el hombro de Tsu. Dejó su meñique flotando en el aire, como siempre. Tsu asintió y bromeó. ¿Y tú, Ochako? Dudó. Dudó un instante y consideró decir que aún no lo había decidido. Ochako sabía que si decía la verdad, gente como Kirishima y Mina armarían un escándalo. No tenía por qué ser un escándalo. Sin embargo, no era una mentirosa, y suspiró al concluir que tendría que decírselo tarde o temprano. Me voy con All Might, dijo Ochako e hizo una mueca. Como era de esperar, Mina y Kirishima empezaron a hacerle preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pensé que querías ser una heroína del rescate. Tsu la miró con esos ojos abiertos e inteligentes y pareció llegar a su propia conclusión, e Iida miró a Ochako con un leve atisbo de interés, pero no dijo nada. Bueno, eso era raro. Izuku la miró a los ojos y asintió, sonriendo levemente como si supiera algo que nadie más conocía, porque lo sabía. Ochako respiró hondo, calmó todos los nervios de su cuerpo y agarró la mano de Izuku por debajo de la mesa como si su vida dependiera de ello. Él le devolvió el apretón levemente, y sí que ayudó. Recordó la conversación que había tenido con All Might después de clases ayer, solos los dos. Con gusto te aceptaré esta semana. Al fin y al cabo, por eso me anoté en la lista, dijo All Might con una sonrisa. Gracias, gritó Ochako casi de la emoción. No te arrepentirás de esto, ni de las prácticas ni de pasarme tu don. Siento que he tomado una muy buena decisión. Hablando de eso, ayer pasé un rato haciendo cálculos y tengo una estimación bastante precisa de tu nivel de poder. Creo que con otros 3 o 4 meses de entrenamiento a tu ritmo actual podrás contener el One for All sin problemas, pero no queremos que simplemente lo contengas, dijo All Might. Ante la mirada de desconcierto que seguramente se dibujó en el rostro de Ochako, su sonrisa se ensanchó. No, queremos que lo manejes. Ah, claro, dijo Ochako tímidamente. Creo que a tu ritmo actual te tomaría otros 6 meses manejar mi One for All sin que te vuelen las extremidades en cuanto uses mi poder. Está bien, más rápido de lo que habría pensado para un primer año, pero solo a tu ritmo actual, explicó All Might. Ochako sintió náuseas de repente, tanto por la idea de que sus extremidades explotaran como por aumentar su entrenamiento. Pensaba que la preparación para el festival había sido mala. Así que vamos a acelerar tu entrenamiento. Quiero darte mi One for All durante tus vacaciones de verano, para que puedas experimentar y familiarizarte con el poder antes de empezar a usarlo en tus clases. ¿Te parece bien? Claro. Lo que creas que deba hacer para merecer este don, lo haré. Ya me esforzaré el doble que los demás solo para dominar 2 dones, ¿verdad? A fondo, ¿sabes? Dijo Ochako. Ya eres digno de mi poder, joven Uraraka. Ahora solo necesitas que tu cuerpo se ponga al día con tu espíritu. Aunque me gusta tu valentía. Aprovecharemos la semana de prácticas para que empieces, y con suerte, al final del trimestre, estarás listo para cosas más grandes. Supongo que a All Might le gustó lo que hacía en el festival deportivo. No tuve éxito ni nada, pero, dejé huella. En más de un sentido, supongo, dijo Ochako, esforzándose por mantener la voz firme.
La conversación cambió rápidamente, algo que agradeció a Ochako. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, así que no se sentía muy cómoda con tanta gente fijándose en ella a la vez. Apenas había podido mantener la calma concentrándose en Todoroki durante el festival. Además, Ochako tenía algunas dudas, a pesar de lo que le había dicho a All Might. Ahora sabía que el poder de All Might se había desarrollado con 8 usuarios diferentes, desde el comienzo mismo de la era de los dones en la que vivían. ¿Podría Ochako, incluso con años de entrenamiento, contener ese poder? Cuando descubrió que Izuku había sido la primera opción de All Might, pensó que tenía sentido. Era atlético y, en general, estaba mucho más en forma que Ochako. A pesar de su entrenamiento para Yenlaoa, seguía siendo algo flácida, y aunque Izuku no lo quisiera, había muchísima gente con mejor forma física que ella. Mina era probablemente la más acrobática de la clase, Yaoyorozu era alto y poderoso, y Kirishima, con su poder de endurecimiento, probablemente el más duro. Shoji era un muro y Todoroki había sido entrenado para el heroísmo por su padre durante una década. Todos eran infinitamente más en forma que ella, así que podrían usar el poder de All Might mejor que ella. ¿Podría el entrenamiento siquiera llevarla al punto en el que todos empezaron? Ochako sabía que no era bueno pensar en eso, pero mirándose a sí misma y luego a los demás, había una diferencia, y sería una tontería mentirse al respecto. ¿Podría cerrarse la brecha? No tenía ni idea, pero estaba dispuesta a intentarlo, aunque una parte de su mente esa que intentaba no escuchar, que le recordaba lo en forma, poderosas y hermosas que eran todas las demás chicas de su clase le susurraba dudas al oído en el momento menos indicado. Podía ignorarlo. Lo llevaba haciendo desde la secundaria, así que tenía mucha práctica. Ochako volvió a la conversación mientras Iida hablaba por primera vez en todo el día, al parecer. Haré prácticas con manual, el héroe normal, Enosu dijo Iida con tono monótono. Una tensión se apoderó de todos en la mesa. ¿Qué tan tonta era Ochako al preocuparse por sus propias inseguridades cuando una de sus amigas estaba lidiando con algo horrible? Osu, el lugar donde Ingenium, el hermano mayor de Iida, Tensei, había quedado lisiado de por vida según las noticias. Osu, donde había informes de un villano al que las noticias llamaban el asesino de héroes, un villano que atacaba y mataba exclusivamente a héroes. Era estúpido ignorar que Iida debía haber estado sufriendo en silencio todo este tiempo. Ahora iba al lugar donde habían atacado a su hermano. Eso no le auguraba nada bueno a Ochako. Dada la expresión de su rostro, esa misma determinación que lo invadía cada vez que peleaba, Izuku pensó lo mismo. Izuku miró fijamente a Iida, quien le devolvió la mirada, aunque ninguno dijo nada. Parecía que Izuku había estado a punto de abrir la boca, pero sonó la campana que daba por terminada la hora del almuerzo y le impidió decir lo que planeaba. Iida se levantó de inmediato y se marchó, dejando a todos en la mesa en silencio, atónitos. Ochako miró a Tsu, pero ella tampoco parecía saber nada. Mina y Kirishima preguntaron en voz baja si alguno de ellos podía ir a intentar hablar con él, pero ninguno tenía ni idea de qué decirle. Era evidente que no quería hablar de ello, dada su apresurada salida. Durante todo el camino de regreso al aula, y durante las heroicas fundacionales, Izuku tenía una expresión extraña en el rostro, como si estuviera pensando en algo muy difícil. Ochako presentía que se estaba preparando para algo, exaltándose, y esperaba que no hiciera nada estúpido o imprudente. Por otra parte, era parte de por qué le gustaba tanto que estuviera dispuesto a hacer cosas estúpidas e imprudentes si eso significaba que alguien se beneficiara. En ese caso, esperaba que no asustara a Iida. Pensaba que le vendría bien una piedra. Tal vez Izuku podría ser esa piedra, pero solo el tiempo lo diría. Ochako esperaba que no se necesitara la violencia para convencer a Iida como le pasó a Todoroki, pero conocía a los chicos. Solo querían hablar las cosas después de que la situación se hubiera vuelto demasiado difícil. De nuevo, solo el tiempo lo diría. No quería montar un escándalo delante de todos. Izuku sabía lo vergonzoso y humillante que podía ser que sacaran a relucir tu dolor y lo denunciaran delante de todas las personas a las que querías que te respetaran. Eso solo alejaría aún más a Iida, y entonces Izuku no podría ayudarlo.
Así que esperó. Esperó durante el almuerzo, esperó durante las clases prácticas de heroísmo de la tarde y esperó durante el tiempo que les daban al final del día para refrescarse antes de irse a casa. Esperó hasta el último minuto, hasta asegurarse de que el riesgo de que alguien escuchara algo delicado era mínimo. Esperó a que ambos sacaran sus cosas de las taquillas antes de irse a casa, y mientras esperaba a que se despejara la zona, Izuku pensó en qué le diría a Aida. Era difícil compartir sus sentimientos, ya que nunca había tenido un hermano, solo a su madre, y ella nunca había sido lastimada. Casi seguro, pero todo había salido bien con el ataque de Bakugo a principios de semana, así que no entendía bien a qué se refería Aida. Sin embargo, Izuku tenía una mala idea en la cabeza, y necesitaba comprobar si estaba en lo cierto antes de actuar. Ya no iba a hacer nada imprudente. Iba a pensar las cosas con detenimiento y actuar con lógica.